Bueno, veíamos ahí la fiscalización, algo que por parte de las autoridades han dicho se va a intensificar durante estos días con el único fin de obviamente reducir la movilidad. Conversamos del tema, tenemos a esta hora el contacto con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para poder analizar un poquito las medidas anunciadas durante la jornada del día de ayer. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Viviana, ¿cómo está? Bien, subsecretario, acá preocupados, me imagino, como gran parte de los chilenos, porque los datos indican que la movilidad no desciende, sobre todo en la región metropolitana. Y ahí quiero ponerle el foco especialmente a los permisos de trabajo. Se habla de reportes ya de cerca de 1 millón de estos permisos. Entonces, lo que uno se pregunta es si efectivamente acá estamos hablando de labores esenciales, que es lo que uno entiende que es lo que se puede realizar en un contexto de cuarentena. A ver, Viviana, quizá un breve resumen para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Recuerda que hay 3 tipos de permiso. Un permiso individual, que es el que ocupa usted, ocupo yo, ocupan casi todas las personas cuando tienen que necesariamente salir de sus casas para ir a comprar a la feria o abastecerse, para ir a una hora al médico o para pasear a su mascota, lo que sea. Ese es el permiso individual que se obtiene por comisaría virtual. En segundo lugar, un permiso colectivo de aquellas personas que se desempeñan en servicios esenciales, porque para que la gran mayoría de los chilenos que están sujetos a cuarentena puedan quedarse en sus casas, bueno, tiene que seguir funcionando toda la cadena de abastecimiento. Recuerde, desde los productores hasta las empresas de transporte y también las empresas de distribución que lleguen a las casas. Y en tercer lugar, un permiso especial para aquellas faenas que tienen que seguir funcionando. En lo segundo es lo que usted dice. ¿Qué nos dimos cuenta? Que algunas de esas empresas que participaban en rubros relacionados con servicios esenciales, como la alimentación, por ejemplo, bastaba con tener una credencial y su carnet de identidad para poder desplazarse en tiempos de cuarentena. Y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces muchas de esas personas utilizaban esa credencial para desplazarse sin necesidad de estar cumpliendo funciones esenciales. Por eso, y ya lo anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a partir del día lunes ese permiso, ya para la gran mayoría de esas empresas de servicios esenciales, va a requerir de una autorización específica para que solo aquellos trabajadores que estén cumpliendo funciones esenciales y solo para el efecto de desplazarse a sus trabajos y luego de vuelta a sus hogares puedan desenvolverse en época de cuarentena. Subsecretario, para ser bien claro, y lo teníamos recién ahí en terreno, las fiscalizaciones al momento de una persona no tener este permiso, Carabineros les decía, usted va a quedar detenido. ¿Qué pasa ahí? Además, también pensando en este posible aumento de las penas. ¿Y qué pasa cuando hay un permiso y no es una labor esencial? Ahí la pena, o más bien la sanción, ¿quién la enfrenta? ¿El trabajador o quien le otorgó ese permiso, que finalmente es el empleador? A ver, muy claramente, Viviana. En primer lugar, los permisos individuales son aquellos que le permiten hacer algo muy específico y por temporalidad muy específica, es decir, por 3 horas, por media hora, dependiendo de cuál sea el permiso al que usted acceda individualmente. Y ese permiso hay que obtenerlo en comisaría virtual. En segundo lugar, aquellas personas que se desempeñan en empresas, bueno, solo van a tener autorización para desplazarse hacia su puesto de trabajo y desde su puesto de trabajo de vuelta a su hogar. Y esa fiscalización la vamos a hacer, se está haciendo por parte de Carabineros, de la PDI y Fuerzas Armadas, y eso tiene una ventaja adicional, que es que aquellas personas que sean inscritas por su empleador para cumplir estas funciones esenciales van a ser prechequeadas de que no tengan obligación de guardar cuarentena por estar contagiados por COVID-19 o por haber tenido un contacto estrecho, y además se va a fiscalizar que aquellas empresas sean justamente del giro de aquellos rubros que son esenciales para la cadena de abastecimiento. No cualquier empresa va a poder obtener permiso y no tampoco cualquier trabajador va a poder obtener un permiso. Aparte de las fiscalizaciones y lo que usted decía, sobre todo en relación al tema de las labores, de efectivamente verificar que sean esenciales, en este aumento de las penas ya hay voces críticas, unas que plantean que ya la situación en las cárceles de nuestro país, el hacinamiento y además también la poca capacidad de tener medidas sanitarias no es
una medida idónea, efectivamente, que las personas enfrenten con cárcel si es que no cumplen con las medidas sanitarias. Y otro, ya es un aspecto un poquito más profundo de que aquí se podría castigar a los sectores más vulnerables a través de este tipo de medida. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos que hasta hacen una crítica constitucional respecto a esta posible normativa? A ver, en primer lugar, Viviana, igualdad ante la ley. Yo creo que algo de que nos dimos cuenta era que la gran mayoría de los chilenos ha entendido el mensaje y la verdad es que hay mucha ansiedad en la población de no contagiarse de COVID-19. Pero hay una minoría que no entiende el mensaje y que sigue saliendo, desplazándose, no guardando cuarentena y no cuidándose apropiadamente. Para aquellas personas, obviamente, hay que fiscalizar y aquellas personas que sean detenidas o detectadas incumpliendo las normas dispuestas por la autoridad sanitaria, bueno, lo que corresponde es aplicar la ley. Y la ley establece muy claramente, el Código Penal, en su artículo 318, que aquellas personas que pongan en riesgo la salud de la población, porque eso es lo que están haciendo, poner en riesgo la salud de la población al incumplir las normas dispuestas por la autoridad sanitaria, bueno, están sujetas a una pena que va de 61 días a 540 días y a multas que van de 300.000 pesos a 1.000.000 de pesos. ¿Qué hizo el proyecto de ley que aprobamos ayer? Bueno, aumenta esas penas y agrava esas penas para aquellas conductas que son más reprochables. Es decir, en primer lugar, amplía el espectro de la pena. Va de 61 días a 3 años de presidio. Además, permite el cumplimiento de esa condena, coincidiendo con lo que usted planteaba, permite que el cumplimiento de esa pena para aquellas personas que no son reincidentes, que no tienen antecedentes, que se cumpla haciendo trabajos comunitarios. Es decir, justamente para no congestionar nuestros recintos penitenciarios, justamente lo que apunta es que la primera sanción sea a través de trabajos comunitarios, siempre que así lo disponga el tribunal como pena sustitutiva. Pero además agrava para aquellas personas que son especialmente irresponsables. Por ejemplo, aquella persona que a sabiendas de estar contagiado de COVID-19 o de una enfermedad, incumple las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, bueno, en ese caso la pena es aún más alta y puede llegar incluso a 5 años de presidio. Y por lo mismo, a lo que apunta el proyecto de ley es a dar la señal correcta. Aquellas personas que cumplan con las medidas, no hay ningún problema. Aquellas personas que irresponsablemente pongan en riesgo la salud de la población, bueno, van a tener una sanción y en nuestra legislación la sanción más grave es la sanción penal. Y en todo caso, para ser muy claro en esto, igualdad ante la ley. La ley se va a aplicar a todas las personas sin discriminación y por lo tanto aquí no hay un enfoque ni en vulnerabilidad. Todas las personas que incumplan la normativa van a recibir una sanción. Subsecretario, hay 1.050 carabineros que están con COVID solo en la región metropolitana, entendiendo que la labor de ellos, que efectivamente es la detención, porque tanto los efectivos militares como también el trabajo que puedan hacer algunas de las personas encargadas de la seguridad de los municipios, solamente retener, ¿cómo se va a suplir, me imagino, ese número importante de efectivos que en este momento no pueden realizar una labor que es trascendental, que es fiscalizar? A ver, Viviana, creo que es muy relevante lo que tú dices. Carabineros y la PDI, las Fuerzas Armadas, hoy día corren un riesgo. Le estamos imponiendo una exigencia mayor, especialmente a Carabineros y a la PDI, que no solo cumplan con las funciones propias de resguardar la seguridad pública y el mantenimiento del orden público, que ya les era común, sino que además le agregamos una tercera tarea que es la fiscalización y el control de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Y esas traen consigo aparejadas necesariamente un riesgo que es el riesgo de contagio. Y lo que uno ve es que efectivamente parte del personal de Carabineros lamentablemente se ha contagiado de COVID-19, pero y eso es natural porque están más expuestos que el resto de la población. A la gran mayoría de la población le decimos quédense en sus casas. A Carabineros lo que le estamos pidiendo, a la PDI lo que le estamos pidiendo, a las Fuerzas Armadas lo que le estamos pidiendo es que salgan a la calle a fiscalizar y así lo han hecho permanentemente durante la pandemia. Y por lo mismo también hay estrategias en todo caso de cuidado. Carabineros ha tenido una fuerza en reserva justamente para poder acudir en aquellos sectores donde surja un brote de contagio y poder suplir la fuerza policial en esos sectores. ¿Está esa capacidad entonces de reemplazarlo? Así es. Subsecretario,
Ha corrido harta información respecto a la posibilidad de una colaboración entre Chile y Argentina, sobre todo en el traslado de pacientes. Hubo una conversación telefónica ayer entre el presidente Sebastián Piñera con su par argentino, con el presidente Fernández. Eso es algo que no ha sido del todo descartado por las autoridades de salud. Es un tema que se está evaluando pensando en la situación crítica que enfrenta el sistema de salud en Chile. A ver, las medidas de tanto para hacer frente a la pandemia, tanto en reforzamiento y todos los chilenos lo han visto. ¿Cuál ha sido el esfuerzo gigantesco que ha hecho el Estado de Chile en reforzamiento de la red sanitaria para poder hacer frente a esta pandemia? ¿Cómo se han aumentado las camas críticas, el número de ventiladores? Y ustedes han visto al Ministerio de Salud trabajando permanentemente día a día y al presidente Sebastián Piñera permanentemente monitoreando el fortalecimiento de esa red de salud. Ese esfuerzo es permanente y va a seguir. En cuanto a las relaciones internacionales y la colaboración que se pueda prestar por otros países, bueno, eso lo está gestionando la Cancillería, obviamente, y lo que nos toca a nosotros también como Ministerio del Interior es apoyar en todas las materias que sea necesario para justamente poder hacer frente a esta pandemia, no solo en el aspecto sanitario, y ahí quiero hacer el énfasis, Viviana, el esfuerzo, los tres ejes en que ha puesto el gobierno, en primer lugar en la protección de la salud, el eje sanitario, el fortalecimiento de la red, pero también en el eje de la protección de los ingresos y los empleos de las personas. Fíjese usted que no solo fue primero el bono COVID, luego el proyecto de protección del empleo, luego el programa Alimentos para Chile, que nos permitió llegar con alimentos a cada una de las casas, y ahora, gracias a un acuerdo logrado por el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, liderados por el presidente de la República, junto a las fuerzas de oposición, la verdad es que lo que se logró es muy meritorio, tener una hoja de ruta a 24 meses que permite justamente tener no solo financiamiento para hacer frente a la pandemia, sino también una hoja de ruta para la reactivación del efecto social que va a venir post-pandemia. Pero precisamente en alusión a este tema, es algo que no se descarta porque sabemos que puede haber colaboración de insumos, pero traslado de pacientes. A ver, le insisto ahí, las medidas sanitarias, de fortalecimiento sanitario, lo está viendo la autoridad sanitaria y en cuanto dicen relaciones con otros países, eso más bien es propio de la Cancillería. Bueno, le agradecemos, subsecretario, el tiempo entonces de poder establecer esta conversación y aclarar varias dudas, sobre todo en cuanto a la fiscalización, para poder reducir finalmente la movilidad en la región metropolitana, que sabemos que es un gran problema por estos días. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Viviana.